Los títulos de crédito forman parte de una película bien como introducción, para resumir algo que ha ocurrido, o simplemente para indicarnos las personas que han trabajado en dicha película. Tenemos ejemplos de créditos iniciales, como por ejemplo la película Atrápame si puedes, donde una animación nos hace un resumen de toda la película, manteniendo atentos al espectador en todo momento. Por último, cuando termina la película, los créditos finales son los que nos muestran las personas que han estado trabajando en ella. Suelen aparecer normalmente de abajo hacia arriba y van acompañadas de la banda sonora de la película. Hoy vamos a ver cómo crear los créditos finales a nuestras producciones. ¿Estás preparado? En este tutorial vamos a ver cómo crear títulos de desplazamiento predeterminado, o lo que es lo mismo, títulos que aparecen de abajo a arriba de la pantalla. Vamos a realizar un ejemplo creando unos títulos como los créditos finales de la película Resacón en Las Vegas, donde a un lado de la pantalla saldrán fotografías y al otro aparecerán los títulos. Vamos a comenzar desde el principio creando una nueva secuencia. Buscamos una que sea de las características que nos interese, en mi caso la crearé 1080p a 25 frames por segundo. La seleccionamos y le damos a aceptar. Una vez creada la secuencia, voy a importar al proyecto la carpeta donde tengo archivadas las fotos que voy a usar. Para este ejemplo voy a utilizar algunas de las fotos que me hicieron en mi despedida de soltero. Vamos a Archivo, Importar, seleccionamos la carpeta y pulsamos Importar. El fondo de nuestro vídeo va a ser de color negro, por lo que de momento vamos a dejar la línea de tiempo sin nada. Para crear un título de desplazamiento, vamos a Título, Nuevo título, Desplazamiento determinado. Se nos abre la ventana de Nuevo título y lo nombramos como Títulos de crédito. A continuación le damos a aceptar y se nos abre el panel de títulos. Fijaros bien en estos márgenes que nos muestran la mitad de la pantalla porque nos van a servir de ayuda a la hora de alinear los títulos. Vamos a empezar a escribir de arriba hacia abajo. Seleccionamos la herramienta Texto y comenzamos a escribir. Os aconsejo que veáis el vídeo Títulos en Adobe Premiere que trata sobre cómo usar estas herramientas. Os dejo el enlace arriba a la derecha. Una producción de. Una vez escrito, para salir del modo texto, pulsamos la herramienta Selección y a continuación alineamos el título colocándolo en su lugar, dándole el tamaño apropiado. Para cambiar el tipo de letra es tan fácil como seleccionar el título y en el desplegable buscar la que más os guste. Para mi ejemplo voy a usar Bird STD. Le volvemos a ajustar su tamaño y lo colocamos en su lugar correspondiente. Vamos a continuar y escribimos Antonio Escudero. Salimos del modo texto pulsando la herramienta Selección y ajustamos su tamaño y posición. A continuación, para los siguientes títulos vamos a utilizar la misma configuración de letras y el mismo tamaño. Un truco: seleccionamos con la herramienta Selección los dos párrafos, pulsamos en el botón derecho del ratón y le damos a copiar y seguidamente a pegar. El título se pega justo encima del que habíamos copiado. Lo arrastramos hacia abajo y lo colocamos en su lugar. Pulsamos fuera del título en cualquier zona y a continuación editamos los títulos. Pulsamos haciendo doble clic en el título Una producción de, borramos las letras pulsando la tecla Borrar y escribimos el nuevo título. Hacemos lo mismo con el de abajo y una vez escrito lo colocamos en su lugar final. Salimos del modo texto pulsando, como ya sabéis, la herramienta Selección y lo ubicamos correctamente. A continuación vamos a escribir todas las personas que salen en el vídeo. Lo vamos a hacer de la misma manera que lo vemos en los créditos finales de las películas. A la izquierda escribiremos el nombre del personaje y a la derecha su nombre real. Veámoslo con el ejemplo, que es como mejor se entiende. Vamos a seleccionar la herramienta Texto y escribiremos todos los nombres de los personajes pasando de renglón pulsando la tecla Enter. Amigo 2. Fijaros en este detalle, nos aparecen unas zonas transparentes tanto arriba como abajo del vídeo. Esto nos indica que el movimiento del título va a ir en esa dirección. Vamos a continuar escribiendo. Una vez terminado, pulsamos la herramienta Selección, colocamos el título en su lugar y lo alineamos a la derecha pulsando el botón de alineación. A continuación vamos a escribir todos los nombres de las personas que salen en el vídeo en el orden que pusimos la de los personajes. Seleccionamos la herramienta Texto y empezamos a escribir.
Una vez terminado, lo seleccionamos y lo colocamos haciendo que coincida cada nombre con el nombre de su personaje. Fijaros en este slider que nos sale aquí a la derecha. Con él podemos mover el título y ver lo que llevamos creado. Voy a seguir añadiendo texto de la misma manera que ya hemos visto, y para que el vídeo no sea muy largo voy a hacer aquí un pequeño corte. Una vez finalizado, vamos a las opciones de desplazamiento y lo pulsamos. Se nos abre el panel de opciones donde en temporización clicamos iniciar pantalla y finalizar pantalla. Estas opciones, si las dejamos sin clicar, el título nos va a salir ya desde el principio en la pantalla y a la hora de terminar finalizaría pero también en la pantalla. Si lo dejamos clicado, el título va a aparecer desde el principio, desde abajo, y finalizará cuando desaparezcan las letras por arriba. Le damos a aceptar y cerramos la tituladora creándose nuestro título en el panel proyecto. A continuación lo llevamos a la línea de tiempo y lo reproducimos. Por defecto el título dura 5 segundos, así que vamos a aumentar su duración en el tiempo y de esta forma conseguimos que el título vaya más lento. Con la herramienta selección, clicamos en el borde del título y lo estiramos. Lo volvemos a reproducir y ahora ya tiene la velocidad que voy buscando. Bueno, pues esta sería la forma de crear unos títulos de crédito simples. A continuación vamos a modificarlos para que se parezcan a los títulos de crédito de la película Resacón en Las Vegas. Para ello seleccionamos el título, nos llevamos el cabezal de reproducción a una zona donde se vean las letras y seleccionamos la pestaña Controles de efecto en el panel origen. Vamos a modificar su escala y posición llevándonoslo a la zona de la derecha. A continuación vamos a ir colocando la fotografía. Abrimos la carpeta que importamos al principio en el panel proyecto y vamos colocándola en la línea de tiempo. Vamos a darle una duración de 1 segundo a cada una. Para ello, clicamos en la fotografía con el botón derecho del ratón y seleccionamos Velocidad, Duración. Aquí donde pone 5 segundos, lo cambiamos, ponemos 1 segundo y le damos a aceptar. A continuación vamos a modificar su escala y posición. Recordar que tiene que estar previamente seleccionado en la línea de tiempo. Pues bien, una vez que hemos hecho esto con la primera foto, vamos a continuar con todas las demás. Una vez terminado solo nos queda ponerle una banda sonora y disfrutar de nuestros créditos finales. What can I say? Excite, insight with the game type. Bueno, pues espero como siempre que el vídeo os haya sido de ayuda. Si es así, no te olvides dejar el like y suscribirte si quieres ser de los primeros en saber cuándo subo un nuevo vídeo. Pásate por las redes sociales de Edítalo Pro y deja tu comentario o sugerencia en la caja de comentarios del vídeo. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.